Bueno, gracias, doctora Valero, por su ponencia y poner en el centro la categoría de tradición y pues como la lectura de Aureliano es una construcción de la filosofía mexicana más que un descubrimiento. Ahora vamos a escuchar a la doctora Elisabetta Di Castro. Es doctora en Filosofía por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en las áreas de Filosofía Política y Filosofía en México, investigadora nacional del SNI. Su principal línea de investigación es las teorías de la justicia, con especial atención en temas de desigualdad, exclusión y globalización. Entre los proyectos de investigación más recientes que ha hecho la doctora destaca su participación en Fronteras, Democracia y Justicia Global 2019-2022 y Desigualdades, Privilegios y Justicia Global, Pautas Normativas para una Sociedad Inclusiva 2023-2027 del Instituto de Filosofía, Madrid, España. Entre sus publicaciones más recientes destaca la coordinación de los libros Repensar las injusticias en la sociedad contemporánea, UNAM 2020, Diversidad, Desigualdad y Justicia, UNAM 2022, e Identidad, Exclusión y Justicia Global, UNAM 2023. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo también empiezo agradeciendo a los organizadores y las organizadoras del encuentro. Me da mucho gusto estar aquí y muy bien merecido un homenaje a Aureliano, que nos conocemos ya desde hace un buen, como muchos de nosotros aquí. Yo le puse de título a mi participación un retrato de José Revueltas más allá del rojillo ilustrado. Y la verdad no voy a hablar tanto de Revueltas, sino de cómo Aureliano lo lee. Yo creo que muchos de los trabajos que hacemos como teóricos los hacemos siempre desde ciertos supuestos, desde cierta concepción de la filosofía, también desde cierta posición política, y que eso se refleja en la lectura que hacemos y en la construcción que vamos haciendo. Entonces, esto de la construcción de la filosofía mexicana efectivamente es una construcción, pero tendríamos muchos supuestos, muchas premisas, entre las que destacaría la posición política, la posición vital que tenemos ante nuestra realidad, ¿no? Y Aureliano es consecuente con eso. Yo creo que muchos de sus textos, sí, podemos ver esto. Y claro, yo me centro en sus trabajos sobre Revueltas, porque bueno, es un autor que me gusta, pero igual lo podríamos haber hecho con otros textos del propio Aureliano. Entonces el título, les digo, Revueltas, es un pretexto, porque lo que me interesa es ¿qué es lo que hace Aureliano con él? Él se está peleando con una historia de la filosofía mexicana o México, no voy ahora a discutir eso, pero no es gratuita cómo estamos construyendo esa historia. Dejamos a unos afuera o a otros adentro, a unos los ponemos como elementos fundamentales que marcan el desarrollo y la tradición, y a otros son menores, se pierden, no son relevantes, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustó mucho el trabajo de Aureliano, porque considera, bueno, más bien se ha considerado a Revueltas como un pensador menor, cuando mucho, dice Aureliano, un rojillo ilustrado en su texto sobre filosofía mexicana. Y cuando leí esto me sorprendió. ¿Será que como yo hice mi trabajo de licenciatura sobre Lombardo Toledano, pues para mí uno de los grandes críticos de Lombardo pues era justo Revueltas, ¿no? El proletariado sin cabeza para mí se me hizo maravilloso en relación a Lombardo, o sea, había un abismo, ¿no?
Y entonces me sorprendió ver que se le consideraba una cosa menor, en fin, tal vez por la tradición en la que yo iba, el tipo de lecturas que yo había hecho, pues nunca lo consideré un autor menor. Pero sin duda, como bien trabaja Aureliano, además los trabajos de Aureliano siempre tienen referencias impresionantes, ¿no? Y algo que me gusta mucho, que tanto locales como no locales, o sea, Aureliano no tiene ningún problema de echar mano, ¿no? De distintos tipos de autores, de distintos tipos de geografías y tiempos, espaciotemporales, diríamos, sin ningún problema, dependiendo de qué construcción está haciendo de su discurso. Y es algo que creo que es una de las grandes aportaciones. Aunque claro, vemos una trayectoria, marxismo, teoría crítica, que es preferente, pero esto no lo lleva a cerrarse solo a ciertos autores. Entonces, lo que me sorprendió cuando es esto de un autor menor, así, son las referencias que puso, y no solo las puso una vez, sino en varias ocasiones. Y esto del rojillo ilustrado, pues salió de una conversación con Sánchez Vázquez en el 82, y dije, bueno, pero Sánchez Vázquez dentro de su momento era también crítico de la Unión Soviética, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, me sorprendió, ¿será que yo no estaba, en esos años yo no estaba muy familiarizada, pero y tenía otra visión de la filosofía y de la política, pero me sorprendió? Algo que no me sorprendió mucho es la referencia a Jaime Labastida, ¿no? Y además ya más cercana, no era del 82, sino del 14, cuando dice que no leyó El Capital, ¿no? Y yo me acuerdo que yo en mi tesis de licenciatura alguna vez dije que Lombardo leyó en inglés en 3 meses los 3 tomos del Capital en Nueva York, entonces así los leyó, pero en fin, más allá de Lombardo. Y claro, Aureliano pone el énfasis, ¿no? Bueno, pues con Labastida habían sido miembros del Partido Comunista, de la Liga, claro, se separaron en el 64 y rompen relaciones intelectuales y políticas, pero al grado de decir que no leyó El Capital, se sorprende el propio Aureliano y yo me sorprendí con él. Entonces, en el ensayo sobre revueltas, en el homenaje a Evodio, que Evodio está aquí, que me dio mucho gusto verlo, también hace referencia a ello, y habla de los reconocidos marxistas. Eso es lo que me gusta de Aureliano. O sea, hay un canon de la historia, hay unos reconocidos, son las cabezas, ¿verdad? Y él toma distancia de eso, y yo creo que es una actitud filosófica fundamental, bueno, además de política, filosófica fundamental, tomar distancia de lo que es el canon, de lo que es la tradición, de lo que es lo aceptado, lo que todo el mundo lo repite, y él toma distancia de eso, ¿no? Incluso en este trabajo, en el homenaje a Evodio, se señala que incluso Sánchez Vázquez fue todavía más duro, ¿sí? Trabajar a revueltas, eso no da para una tesis. Y bueno, algo que también me sorprendió es que mencionas que Carlos Pereira estuvo de acuerdo con Sánchez Vázquez. Mi imagen de Pereira era otra y dije, bueno, sí, me imagino que en esos años, en fin, no sé, en fin. Pero efectivamente empieza a dar luz, ¿sí? Da luz, o sea, pone ahí de que te puede cambiar el cuadro que tú tenías establecido, ¿no? Y eso se me hace muy interesante. Yo creo que todas las filosofías deberían hacer eso, independientemente si hablan de México o no de México, si es mexicana o no es mexicana. Yo creo que es una de las características y eso se lo reconozco a Aureliano. Pongo el ejemplo de revueltas, pero podrían ser otros textos, ¿no? Que se me hacen interesantes. Y bueno, y Labastida cuestionando que sea un marxismo crítico, Labastida cuestionando eso, pero en fin, el asunto es, me estoy refiriendo a Labastida de esos años, o sea, yo me meto en ahorita no sé cómo te la sé. Pero me interesa incluso esta idea de que trataban las revueltas como un perro muerto. A mí es una expresión que cuando se usó con Hegel, ¿no? Creo que Marx dio en el clavo.
es que tratamos como perro muerto a autores que han puesto el dedo en la llaga. Y creo que Aureliano lo que está haciendo es recuperar eso. Así que, claro, cada quien los intereses que tenga, ¿no? Pero esto se me hace muy atractivo de la obra de Aureliano y lo estoy ejemplificando solo en el caso de Revueltas, ¿no? Entonces, insiste Aureliano, bueno, es que pues, Revueltas se le ubica más como literato, ¿no? Y pues, se difundió mucho con las películas, ¿no? De la Pando, se le hizo mucha difusión, pero su pensamiento realmente filosófico, político, histórico es relegado, ¿no? Es una cuestión literaria, ¿no? Y ojo, incluso la obra de Revueltas pues es muy extensa, o sea, bueno, la hija, en fin, hay toda una reconstrucción de varios tomos, ¿no? En era de las obras de Revueltas. O sea, Revueltas no se reducen a la literatura, ¿no? Y algo que insiste mucho Aureliano es que la virtud que tiene Revueltas, pero en global, por eso él habla de un significado total, ¿no? De que no es en tal obra como si fueran pegostes, sino él ve una línea, ¿no? Un desarrollo, una intención en la obra del autor, que es una constante, dejar el dogmatismo y la improvisación, y dice que caracterizaron al marxismo mexicano por décadas. O sea, es contundente. ¿Por qué? Porque también tenemos del otro lado que si bien la filosofía tiene que ver también con una posición política, no solo teórica política, también tenemos que tomar distancia de las posiciones políticas. No porque alguien sea marxista, entonces pones a todos los marxistas en el mismo lugar, ¿no? Y las consecuencias de las interpretaciones marxistas son grandes, no solo a niveles teóricos, sino de consecuencias políticas de las propuestas. Entonces no son cosas menores. Y bueno, tal vez esto de la improvisación, en fin, habría que discutirlo, qué tanto sí. Yo entiendo que cuando estamos trabajando a un autor, pues ensalzamos o nos centramos más en ciertos elementos y tal vez nos demos algunas licencias para hacer afirmaciones tal vez un poco fuertes, ¿no? Porque también podríamos caer en lecturas tal vez injustas de otros, ¿no? Pero en fin, no estamos haciendo una historia del marxismo, al menos yo nada más estoy viendo cómo lee Aureliano a Revueltas para entender cómo Aureliano entiende la filosofía, ¿no? Más allá de Revueltas. Revueltas sería el pretexto. Entonces, hay elementos que insiste Aureliano, es un pensador inquisitivo y original. Yo siempre he tenido problemas con la originalidad y la autenticidad, pero bueno, Aureliano señala como uno de los elementos la originalidad. Y es esta idea del vínculo entre teoría y práctica, entre posiciones teóricas, posiciones políticas y la vida en la que se hacen las cosas. Y para Aureliano, Revueltas no lo podemos entender si no vemos que está luchando al lado del oprimido, de lo que sería el proletariado en esos años. Lo cual, dice Aureliano, marca profundamente toda su obra con una doble impronta. Por un lado, la dialéctica negativa y por otro lado, el concepto de revolución. Y por eso, lejos de centrarse solo en la cuestión literaria y en el proletariado sin cabeza, que es uno de los grandes textos políticos que se leyeron de él, destaca la obra de la dialéctica de la conciencia, ¿no? Que sus apuntes iniciales los había empezado en Lecumberri y después lo desarrolló mejor. Entonces, es la insistencia de Aureliano, bueno, es que tenemos a un pensador que es crítico, desde el marxismo es crítico. Y en ese sentido, incluso las novelas, incluso las cuestiones literarias, las está leyendo desde la filosofía, ¿no?
Y eso lo dices mucho, ¿no? Bueno, pues hay literatos, hacen la crítica, yo lo estoy leyendo desde la filosofía, pero en su conjunto, o sea, no dejo las cuestiones literarias, las novelas del otro lado. De hecho, como ya señalaste, ¿no? Pues Aureliano, pues tenemos una infinidad de referencias a distintos ámbitos de la cultura, no solo la filosofía, no solo las letras, el cine, en fin. En ese sentido, es muy rico leer la obra de Aureliano, porque nos abre el panorama. La reflexión filosófica va más allá de lo que es la teoría que se hace en una institución o la academia estrecha y sus publicaciones reconocidas por dictámenes pares ciegos, ¿no? Entonces, en fin, entonces subraya siempre la dimensión dialéctica y cómo los problemas de la filosofía atraviesan la vida humana. O sea, no es solo una cuestión conceptual, no es solo la manera de entender el mundo, sino entender la vida de los seres humanos. ¿Sí? Entonces no son cuestiones abstractas, sino que tienen que ver con el día a día y las penurias o no penurias que pasamos como seres vivientes aquí. Y algo también que me gustó, que hace referencia a que Revueltas también incorpora la naturaleza. ¿Sí? Cuando habla de vida, no solo está hablando de vida nuestra como seres humanos, como especie humana, sino también ese entorno natural, ¿no? Entonces, algo que ahora es frecuente incorporar, es interesante ver cómo está destacando Aureliano ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces, lejos de esa visión de un pensador menor, lo que nos está diciendo Aureliano, es que hay una complejidad en el autor y hay esa condición doble, dice, ¿no? Del escritor comunista y el comunista que escribe. El intelectual y el político siempre van juntos, independientemente de qué es lo que ponemos por delante. Y a mí lo que me interesa de su lectura es que Aureliano puede encontrar complejidad porque tiene un pensamiento complejo. O sea, si nosotros, o sea, cuando vamos al texto o a la vida de alguien, pues estamos llegando con ciertas gafas. Y es con esas gafas que estamos viendo. Entonces, algo que le reconozco a Aureliano es que sus gafas son complejas y son gafas que toman en cuenta algo mucho más que esa filosofía abstracta, institucional, académica, sino que abre el concepto de filosofía también a las consecuencias que tiene, no solo incluso en la política, sino en la vida de las personas, ¿no? Entonces me hace interesante. Bueno, esto no es gratuito. Si nosotros me dio curiosidad y fui a ver, yo me acordaba de tu doctorado, pero fui a checar tus trabajos y bueno, pues desde el 80, o sea, el concepto de historia, de crítica, en fin, es una constante desde la formación inicial que tuvo Aureliano y se ve que fue dando frutos, fue volviendo cada vez más compleja a lo largo de sus trabajos, ¿no? Entonces, la crisis de la razón, la contribución a la razón histórica, en fin, son elementos de razón e historia con los que trabajó académicamente y siguió en su desarrollo intelectual. Ojo, que tiene los grandes problemas del progreso y el optimismo en la historia, que incluso él señala de revueltas, ¿sí? De revueltas, cómo había, ¿no? Cierto optimismo, desarrollo histórico, las contradicciones, aunque al final de su vida sabemos que fue un poco más desencantado, lo cual me gustaría saber, porque ahí eres muy distante, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu posición hoy al respecto, ¿sí? Porque ya esas ideas de la historia, del progreso, pues ya desde tiempo atrás se ha echado para abajo, pero ¿qué pasó con ese optimismo, con esa vitalidad, con esa preocupación que vemos que atraviesa la obra de Revueltas?
¿hoy sería sostenible o no? ¿O cómo entenderíamos hoy eso, ¿no? Después de las grandes crisis del neoliberalismo, en fin, de todas las barbaridades que nos ha tocado ver, ¿no? Bueno, ya me voy más rápido. Bueno, entonces, lo interesante de la visión que tiene Aureliano de Revueltas es que le está pasando el micrófono a un autor o a un texto, o a un discurso, a una práctica política que había sido relegada. Ajá. ¿Sí? Y eso se me hace muy interesante porque echa mano de todo un andamiaje teórico que va desde las cuestiones locales, ajá, a cuestiones más allá, el eurocentrismo, no sé, a cada quien que puede hablar de distintas maneras, pero él no lo toca de manera diferenciada, que eso es lo que lo hace interesante. Echa mano de unas grandes herramientas teóricas y con una clara posición política. Y se arriesga, se compromete, independientemente si podamos estar de acuerdo o no, pero hay un compromiso. Entonces, me gustó mucho lo que tú ves en Revueltas, es que tú lo estás haciendo también, ¿no? Este compromiso, esta visión histórica. En fin, bueno, para terminar, quito todo esto. Bueno, entonces quiero terminar con una referencia que tú mismo haces, ¿no? Que frente al rechazo, al silencio, a la separación entre un lado bueno de Revueltas, que sería la literatura, y otro malo, su militancia y su pensamiento filosófico y político, recuperas una descripción del humanismo mexicano de Emilio Uranga, para acercarse. O sea, fíjense, echa mano de Adorno, de Marx, ¿verdad? Pero también de locales, ¿no? Y eso me gusta. Y dice, ¿qué es lo que estamos entendiendo por humanidad? Es ese espanto y ese horror en el que estamos viviendo, ¿no? Revueltas reconoce eso. Por eso a veces choca leer a Revueltas, ¿no? Porque te hace ver la miseria, no miseria económica, sino vital, ¿no? De nuestra especie. Pero no se amedrenta frente a ella. Ajá. Sí, su obra también, dices, es una promesa de redención de la humanidad que sufre, pero también resiste y combate. Eso me encantó. Y es algo que creo que sigue más allá de las décadas que han pasado. Y acabas, bueno, yo acabo recuperando tu referencia a Emilio Pacheco. Dices, después de 10 años del fallecimiento de Revueltas, que ya tiene un rato, que lo dijo Pacheco, el país es más trágico y triste, y la esperanza y la voluntad de lucha más necesarias. Gracias, Aureliano.